wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Muy buen día a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 11, Técnicas Yógicas, Meditación del curso Yes.01, Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma, será importante que mantengan los micrófonos en silencio. Las dudas y comentarios pueden ser realizados en el chat durante la clase o al final de la misma, donde tendremos un espacio reservado para preguntas y respuestas. Es muy importante mantener el video encendido para interactuar de forma más fluida siempre que les sea posible. Y les recordamos que este curso es un curso abierto y gratuito. De igual manera, son bienvenidas las donaciones, colaboraciones que quieran hacer. Toda colaboración ayuda a sostener este espacio para que siga siendo abierto y gratuito para todos y todas. Así que quienes puedan y estén interesados en hacer alguna donación se pueden comunicar por privado con nosotros para pedirnos los datos, la información. Esperemos que tengamos una hermosa clase. Los dejo con el profe Marcelo. Bienvenidos, bienvenidas. Namaste. Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso Yes.01. Bueno, primeramente nos gusta agradecer
a todos los maestros, en especial a Sri Aurobindo y la madre, a los maestros del yoga integral. Agradecer en especial al maestro Ramesh por haber sintetizado, brindado, puesto a disposición todo este conocimiento, estas enseñanzas, y en un formato muy amable, muy amigable, y por la generosidad también y la confianza de permitirnos, bueno, compartirlo con todos ustedes en un idioma que lo haga más fácil, ¿no? Porque de eso se trata, de alguna manera. Y hacer todos un esfuerzo juntos para poder acercarnos a estas enseñanzas que no son del tipo de un conjunto de información para memorizar y aplicar mecánicamente, sino todo lo contrario, por eso le llamamos enseñanzas, lo otro sería información o una especulación teórica, sino que en definitiva todo esto tiene que ver con poder nutrirnos, beneficiarnos, enriquecernos para vivir con un grado mayor de plenitud, ¿bien? Para ser más felices, más sanos, más alegres y vivir de manera más plena. Bueno, entonces, todo ese agradecimiento para el maestro Ramesh. Agradecer a los profes de la escuela, a todo el equipo de la escuela que hace posible este curso, que este curso llegue a ustedes, empezando por Raquel, la coordinadora general, bueno, Mai, que hoy está oficiando de coanfitriona, Ludmi, no sé, son muchos acá, no los veo, pero si están, no están, Sandri, Sol, bueno, todos los profes de la escuela, que están siempre con nosotros y son parte del equipo que realiza esto y hace posible que llegue a ustedes, así se dice. Bueno, y agradecimiento también de su participación, sin ustedes no tendría sentido realmente este curso. Bueno, hoy tenemos una clase especial, digamos, especial no porque sea diferente, sino por el tema, que habla de la meditación, que también es otro de los temas muy populares en el yoga. Bien, vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño raconto de lo que venimos hablando. Empezamos el curso abordando la historia, brevemente, ¿no? La historia de vida de Sri Aurobindo y la madre, para entender un poco también la génesis y el espíritu que tiene el yoga integral, ¿no? Entonces, a sabiendas de que hay mucha libertad en el yoga integral para bueno, aplicarlo en diferentes ámbitos y diferentes formas, pero eso a veces, como explicamos en alguna clase anterior, cuando eso se lleva muy lejos, tiende a perderse de vista el objetivo original, la esencia, digamos, y bueno, pasa a ser algo más relacionado, más rígido, más relacionado a la persona, digamos, a la interpretación de la persona, que a la esencia de lo que podemos decir este sistema, esta síntesis. Bueno, entonces, hablar sobre la vida de Aurobindo, Sri Aurobindo y la madre nos permite volver a revalorizar, resignificar desde su esencia este espíritu, ¿no? Bueno, luego fuimos abordando una por una las principales escuelas de yoga que son parte de la síntesis llamada yoga integral, y finalizamos con una clase sobre exactamente esta integración de los yogas, esta síntesis de los yogas, que es el yoga integral, a sabiendas de que una síntesis no es poner una cosa al lado de la otra, ni tampoco una síntesis no es digamos, meter todo dentro de una bolsa y listo, ¿no? Una síntesis tiene que tener varias cosas. ¿Y qué es lo que el yoga tiene? Rescatar, resignificar el principio central de cada escuela, combinarlos en una unidad armoniosa, es decir, tiene que dar la idea de unidad, no pueden ser elementos juntos, no es un amontonamiento, como dijimos. Un amontonamiento no es unidad, no da la idea de una sola entidad, ¿no? Integrada. Tiene que dar la idea de una sinfonía, ¿no? Es una sola música. Y a la vez tiene que eliminar las distorsiones, como acabamos de decir, y tiene que, bueno, en este caso, tener algún tipo de elaboración. En el caso del yoga integral lo tiene, y además lleva más allá los tipos de yoga tradicionales al colocar
el principal énfasis en la evolución de la humanidad y no solamente en la evolución individual. Por lo tanto, dijimos que el yoga integral es un yoga colectivo. Bien, luego de haber presentado el yoga integral, empezamos a abordar específicamente cada una de las técnicas de yoga, las técnicas principales, ¿no? Que son, bueno, muy conocidas, muy populares, se practican, aprovechando todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Cuál es el sentido, ¿no? En los distintos tipos de yoga, en las distintas escuelas de yoga, por ejemplo, sabemos que Hatha Yoga, el que decimos en términos sencillos, el yoga físico, usa principalmente, como su objetivo es la perfección física, usa principalmente dos técnicas: asana, que son posturas, y pranayama, las técnicas de respiración. ¿Bien? Bueno, entonces abordamos ya una clase específica sobre asanas y una clase específica sobre pranayamas. Y estas clases son muy enriquecedoras a mi modo de ver, en mi visión. ¿Por qué? Porque cuando uno practica, o incluso cuando uno da clases, o incluso también cuando uno enseña, se focaliza tanto en el detalle que tiende a perder de vista el sentido más profundo, ¿no? De que la práctica, digamos, no quede desconectada del verdadero objetivo, ¿no? O sea, asana es una técnica dentro del yoga, ¿no? Las yoga asanas, por ejemplo. Su objetivo, digamos, esto no es una opinión personal, ¿no? Su objetivo original no es la mejora del cuerpo, liberar tensiones corporales, elongar los músculos, fortalecer el cuerpo, flexibilizar las articulaciones. Todo eso es muy bueno, es muy bienvenido, pero no es su objetivo final. Eso es, como dijimos, un subproducto. Es un efecto, un beneficio secundario, que es muy bienvenido y también se aprovecha, claro está, de un trabajo principal. Entonces, el trabajo principal, ¿cuál es? Es, como dijimos, el objetivo del yoga. Es un viaje, bien, hacia la autoperfección. O sea, el objetivo final es la unión con lo divino. Y lo divino, lo perfecto, lo absoluto, como uno quiera llamarlo, el fundamento de la existencia, el nombre en definitiva no importa, es nuestra verdadera esencia. No hay que ir a buscarla a ningún otro lado. ¿Bien? Esa es la revelación que han dado las enseñanzas más antiguas de India, que son el fundamento de las enseñanzas del yoga, llamadas las enseñanzas védicas. Bien, por lo tanto, el objetivo final de asana, y tanto como pranayama, es la unión con nuestra esencia. Bien, y todo lo que va ocurriendo alrededor, que es mucho, todos los beneficios, son subproductos. Ahora, cuando uno pierde de vista el objetivo, el destino, es decir, hacia dónde está manejando, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo, bueno, entonces el objetivo pasa a ser otro. Y es ahí donde empiezan la cadena de distorsiones. ¿Bien? El objetivo pasa a ser que lograr ciertas mejoras en el cuerpo o en la mente, el objetivo pasa a ser despertar algún tipo de energía, el objetivo pasa a ser lograr algún tipo de poder, o incluso más, si uno va yendo cada vez más externo, puede ser el objetivo es hacer un ejercicio y nada más. Pero ¿qué pasa? Cuanto más se aleja la práctica del objetivo original, es decir, de la unión con lo divino, más se aleja del yoga, porque el yoga es unión. Y al alejarse del yoga, bueno, difícilmente puede llamarse yoga, ¿no? Más se acerca a otras disciplinas que existen en el mundo, disciplinas psicofísicas que son muy buenas también, muy bienvenidas, pero para lo cual uno no debería recurrir al yoga, digamos, ¿no? En definitiva, aparentemente lo que el yoga tiene para ofrecernos es algo que la mayoría de las disciplinas no nos pueden ofrecer, ¿bien? Pero para relajarse, bueno, uno tiene muchas técnicas. Para elongar los músculos no hace falta ir al yoga, digamos. Uno tiene infinidad de disciplinas que se dedican y se especializan en eso. Para tener un cuerpo más entrenado, no necesita incluso sí o sí
ir en busca de las posturas, ¿no? Incluso muchas de ellas pueden no ser factibles de ser realizadas, bueno, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a ver otra de las técnicas del yoga muy populares que entra dentro de este contexto, que es la meditación. Bien, pero así como dijimos, asana y pranayama son las técnicas principales que usa Hatha Yoga. Bueno, la meditación es la técnica principal que usa el Raja Yoga, el tipo de yoga que llamamos, que se llama Raja Yoga, también llamado Ashtanga Yoga, también llamado el yoga de Patanjali. Bien, bueno, entonces vamos a compartir ahora las diapositivas. Mai, si querés ir agregando a las personas que están en espera, hay algunas personas si no se pierden esta parte. Un segundito, ¿eh? Que no- Ah, se desconectó, ahí está, se le desconectó. Bueno. Bien, me escuchan bien y me ven bien, ¿no? Porque acá veo con el chat de algunas personas una persona que está pidiendo asistencia porque tiene algún inconveniente. Pero bueno, ¿Se para escucha que. bien? ¿Se ve bien? Perfecto, gracias, Wilman. Bueno, ahora sí, vamos entonces a la. Perdón, perdón, soy yo. Veo a todos los integrantes y a vos, Marcelo, te veo exactamente igual y no puedo verlo, el resto, no entiendo, no sé qué pasó. Por favor, ayuda. Bueno, ahora Mai te ayuda por privado, no hay problema. Debe ser algún problemita de tu dispositivo. Gracias. No, por favor. Puedes tocar la foto del profesor y poner anclaje. Bien, gracias. Vamos a mantener eso por privado. Si quieren, se ayudan, así seguimos con la clase, pero está bueno estar ahí ayudando. Bien, vamos a las diapositivas. Bueno, nuestros pranams a la madre y Shri Aurobindo, siempre buscando su guía, su protección, su luz. Bueno, esta clase está dentro del programa YES, Yoga, Educación y Espiritualidad, recordando que yoga es educación, que la educación, como vamos a ver ya más para el final del curso, vamos a ver una clase sobre la educación integral, la educación no está completa sin la espiritualidad. Es decir, cuando la espiritualidad no es otra cosa que la conciencia de mi esencia, digamos, del espíritu. El espíritu es mi esencia, lo que dijimos, lo divino, lo absoluto, el ser. Mi verdadera esencia es lo absoluto. Eso es lo que revela el yoga. Por eso habla de unión, de unidad. Bueno, cuando la educación no contempla y no trae al frente, ¿no? Esa conciencia sobre mi verdadera esencia, entonces desde el punto de vista
del yoga integral, la educación es incompleta. ¿Por qué? Porque termina educando, ya vamos a ver qué significaría educación, digamos, ¿no? Termina educando solo algunas partes, ¿no? En definitiva, podemos decirlo, porque ya lo hablamos, termina educando los instrumentos, es decir, el cuerpo y la mente. Bueno, entonces desde ese punto de vista, la educación es parcial, es limitada y solo digamos, sirve a ciertos fines. Entonces, yoga es educación, en definitiva, yoga es educación espiritual, es la educación más completa que puede haber. Educación no es solamente bien, aprender matemática, literatura o lo que fuere. Educación es mucho más que eso. Entonces, yoga es educación, la educación está incompleta si no involucra la espiritualidad, y la espiritualidad en la práctica es yoga. En definitiva, yoga es vivir la espiritualidad en la práctica, es decir, con la actitud correcta y la conciencia de que todo es uno, pero se expresa de millones, infinitas formas diferentes. Bueno, el tema de hoy, técnicas de yoga, el qué, por qué y cómo de la meditación. El material generado por Ramesh Bijlani, Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Bueno, me olvidé de decir que este programa está, como le decimos todas las clases, no solamente fue ideado y materializado por el maestro Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi, sino que está inspirado en Sri Aurobindo y la Madre, y principalmente en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo, que se cumplió el año pasado, y el 75 aniversario de la independencia de India. Bueno, entonces ahora sí, yendo al tema de hoy, empezamos colocando una pregunta, ¿no? Ya dijimos que la meditación es una técnica, digamos, muy popular, pero tal vez sobreestimada. Es una técnica sobreestimada. Sobreestimada quiere decir que le otorgamos demasiados beneficios, por decirlo así, que tal vez no tenga. O esperamos demasiadas cosas de una técnica que no puede tal vez darnos tanto como imaginamos. Y bueno, obviamente como hace muchas décadas que, principalmente en Occidente, bueno, ha habido por decirlo así, algunas afecciones modernas, como el estrés, por ejemplo. Bueno, la meditación ha sido cada vez más buscada por personas para este tipo de cosas, ¿no? Para relajarse, para liberarse del estrés, en cualquiera de sus manifestaciones, o incluso hasta, bueno, hoy en día es bien sabido que cuando los médicos digamos, alopáticos no encuentran una razón visible para alguna afección, bueno, los mandan a hacer yoga, ¿no? los mandan a hacer prácticas, los mandan a meditar, aún no sabiendo bien ellos de qué se trata. Pero bueno, es mejor que nada. Bueno, ¿por qué meditar? Vamos a tratar de ver, como dijimos, el qué, o sea, qué se hace en la meditación, por qué se hace y cómo se hace, ¿no? En la meditación. Entonces, por el qué, el por qué y el cómo. Ahora, ¿por qué meditar? Bueno, vamos a imaginar algunas respuestas. Bueno, algunas personas pueden hacerlo porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo lo hace, bueno, vamos a ver de qué se trata, lo hago. Algunas personas pueden buscar meditar para tratar de sustituir la medicación, es decir, bueno, si estoy tomando esta medicación para liberarme de este efecto negativo en mi cuerpo-mente, bueno, tal vez meditando digamos, encontrar un sustituto para la medicación, pueda eliminar total o parcialmente la medicación, y bueno, entonces eso puede que me motive, sea una razón para meditar. Otras personas pueden meditar porque, bueno, si han tenido un poco de experiencia, se dan cuenta que muy rápidamente y con poco tiempo de práctica mejoran ampliamente la concentración.
entonces lo pueden usar como un recurso para concentrarse en los estudios. Y otras personas lo hacen por un sentido más espiritual, por decirlo así, ¿no? Para obtener la dicha de la experiencia espiritual. Así como si fuera un atajo, digamos, ¿no? A ver, busco esta mayor plenitud, esta bienaventuranza, ¿no? Esta dicha, esta paz duradera, bueno, y me imagino que, que la meditación puede llegar a ser bueno, un atajo, exactamente eso, un atajo, ¿no? Acá tenemos una imagen de la que suele colocar el maestro Ramesh, por supuesto está en inglés porque esta es una imagen, digamos, no se puede cambiar. Lo vamos a describir para quien no la puede ver. Bueno, hay una familia en un salón, ¿no? Y bueno, sentado en la postura de meditación, con las piernas cruzadas, todos con los ojos cerrados, está la mamá, el papá, los niños, un niño y una niña, puede ser de unos 8 o 10 años, por ahí. Tenemos un póster o algo parecido en la pared que dice iluminación para familias. Mediten o meditar juntos, ¿no? Meditar juntos. Bueno, eso es un cartel colocado en la pared y después tenemos un cuadrito de texto, ¿no? Que sale del niño, o sea, están como en primera fila están el padre y la madre y por detrás están los niños, bueno, y por detrás aparece el niño preguntando si algo así como, ¿ya llegamos? Digamos, ¿no? ¿Ya llegamos? Ahí. Bueno, gracioso, como diciendo un poco la impaciencia, ¿no? Ya estamos allá, ya llegamos, se supone a dónde, a la iluminación, al samadhi, alguna cosa parecida. Bueno, por qué meditar, ¿no? ¿Cuál es la significancia que tiene en el yoga la meditación? Bueno, es lo que decíamos recién. De la misma manera que hablamos de asana y pranayama, el objetivo de la meditación no es otro que establecer contacto con lo divino. No hay que asustarse, a veces uno dice, lo divino, que como si fuera algo raro. No hay que asustarse. Lo divino es una palabra que fundamentalmente Sri Aurobindo eligió utilizar para designar esa realidad absoluta que es la esencia de todo. Uno sí puede usar otra palabra. Lo que importa es qué estamos indicando, qué estamos señalando. Nos gusta absoluto, nos gusta el ser, la existencia, la verdad, el principio último, el fundamento de nos gusta otra palabra, usamos otra palabra. Especialmente en el yoga integral es probablemente uno de los pocos lugares donde uno puede, donde tiene suficiente libertad para hacer eso. Bueno, pero ¿qué es lo que busca? Establecer contacto con lo divino al nivel de la mente. Bien, ese es el punto. Quiere decir, la mente, al estar consciente de esta fuerza, digamos, o de esta fuerza superior, de este poder superior, bueno, establece un contacto directo con esa fuente. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, ese es el objetivo final. ¿Qué sucede? De vuelta, cuando volvemos a lo que son los ejercicios de meditación, por eso es importante diferenciar entre lo que es la meditación y los ejercicios de meditación. ¿Por qué? Porque si uno, como decíamos la fórmula, yoga igual a ejercicios de yoga, esa fórmula es obsoleta, está obsoleta, digamos, ¿no? Y tenemos que romperla, digamos, ¿no? Es como tenemos que negarla así como hace la ciencia para obtener una fórmula que sea más descriptiva de la realidad. Entonces, en realidad, de la misma manera que yoga no es igual a técnicas de yoga, o sea, yoga es mucho más. O sea, la fórmula debería ser yoga igual, técnicas de yoga más, si se quiere, contacto con lo divino. Ahí podríamos estar en una fórmula mucho más correcta o completa, ¿bien? Bueno, en este caso es lo mismo. La meditación, o sea, el ejercicio de meditación, cualquiera sea, no hablo de un ejercicio, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra,
el de cualquier tradición. Algunas tradiciones usan más algún tipo de meditación, de ejercicio de meditación, otros usan otra. El ejercicio de meditación tiene ciertos motivos por los cuales se hace. Y hay ciertos estilos. Vamos a ir viendo de a poco eso. Pero independientemente de que algunos utilicen un estilo, otros estilos, que hagan énfasis en una cosa o en otra, sería la parte de la ejercitación. La meditación no es solamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque si equiparamos meditación igual ejercicio de meditación, entonces nos da una fórmula que no es correcta, que es muy limitada y nos lleva a pensar solo sobre una parte menor de la meditación. Y obviamente nos va a distraer del verdadero objetivo, que es la unión con lo divino. Es decir, pero al contrario no, si uno dice meditar o meditación es, supongamos, pensar en tal cosa, ¿no? O traer tal imagen a la mente, o concentrarse en la naturaleza, o recitar un mantra, o observar la respiración, se queda solo con la parte técnica. Entonces, queda muy limitado y no permite que la misma persona, es un límite, un obstáculo para el mismo individuo, no permite que el individuo pueda ir más allá del ejercicio. Y por lo cual el resultado va a ser muy pequeño comparado con el que podría ser. Muy pequeño. Es decir, ¿va a haber un resultado positivo? Sí, pero va a ser muy bajo, muy pequeño. Mucho esfuerzo para tener un resultado muy pobre. Ahora, si lo vemos de manera correcta, es decir, de manera más amplia, no negamos las técnicas. Y en definitiva, en el yoga integral no hay preferencia por una técnica. Es decir, que cada uno podría utilizar la que considera que es la más adecuada. ¿Correcto? Ahora, en la visión correcta nos permitiría utilizar la técnica, aprovechar todos los beneficios, pero aún así en el contexto correcto, que es traer esa conciencia en la mente, o sea, de alguna manera vamos a ir viendo ahora en detalle, silenciar la mente para poder establecer un contacto consciente a nivel de la mente, ¿no? con nuestra esencia. Exactamente, hoy vamos a ver como una especie de integración de todo lo que hemos visto, porque para hablar de la meditación vamos a hablar del yoga de Patanjali, que quedó, vimos Yama Niyama y vamos a seguir con esto. Entonces tiene que quedar muy claro que la importancia principal de la meditación está en establecer un contacto con lo divino a nivel de la mente. Y cuando uno establece un contacto con lo divino a nivel de la mente, bueno, se une con ese principio. Bueno, vamos a ver ahora los fundamentos de la meditación. Bien, hoy tenemos bastantes diapositivas, así que vamos a ir avanzando rapidito y aprovechando que ya hay muchas cosas que las dijimos. Bueno, los fundamentos, es decir, para poder establecer la meditación y beneficiarse, una de las primeras cosas que tiene que ocurrir es que haya alguna reducción, algún tipo de reducción de la actividad superficial de la mente. ¿Qué significa la actividad superficial de la mente? Bueno, principalmente todo lo que estamos acostumbrados a percibir dentro nuestro, digamos, emociones, pensamientos, imágenes, pero de ese tipo de pensamientos que vienen todo el tiempo, repetitivos, caóticos, digamos, desorganizados, que en definitiva lo que hacen es, bueno, traer mucho estrés. Entonces, para que algún tipo de beneficio de la meditación pueda ocurrir, es necesario que ocurra alguna reducción de la actividad superficial de la mente. Esa reducción puede ser poca, puede ser mucha, o hasta lograr un completo silencio. Bien, pero parecería como un requisito indispensable. Dicho de otra manera, en una mente muy turbulenta, muy agitada, y aquí hay una regla proporcional, es decir, a mayor cantidad de pensamientos, emociones que hay en la mente, mayor agitación, ¿no? Bueno, entonces, a mayor agitación, menos posibilidad realmente de aprovechar la técnica de la meditación para propiciar un contacto, una unión con lo divino a nivel de la mente. Bueno, este ejemplo es típico, ¿no? Esto siempre se grafica como, bueno, la superficie de la mente puede ser la superficie del mar, por ejemplo,
¿no? Cuando hay mucho oleaje o está muy, muy turbulento, no podemos, ni siquiera si tenemos el agua a la cintura, no podemos vernos los pies, ¿no? No podemos ver el fondo. En cambio, cuando el agua está calma, o hay mayor calma, digamos, no 100%, es más fácil ver lo profundo. ¿Y qué es lo profundo en la mente? Bueno, es el objetivo de la meditación, en definitiva, ¿no? Es contactar con nuestra verdadera esencia. Bueno, Sri Aurobindo usó una frase que tiene que ver con la mente vacía y alerta, ¿no? En realidad, este concepto de vacío, bueno, desde ningún punto de vista, ni siquiera desde un punto de vista científico, es algo, digamos, es algo que vaya en el sentido de que no hay nada, digamos, porque incluso decir no hay nada te está dando la idea de algo, o sea, que no haya nada quiere decir que no hay, que solo hay nada, ¿eh? Solo hay nada, y ese nada es un algo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Es difícil de expresarlo en palabras porque las palabras se contradicen en sí mismas, pero nunca no hay nada, siempre hay algo. Bueno, pero cuando se dice mente vacía, o decimos el vacío interior, en realidad de lo que estamos hablando, fundamentalmente, es de que hay menos contenidos en la mente. ¿Cuáles contenidos? Menos pensamientos, menos emociones, menos imágenes, menos de todo eso que estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, lógicamente, cuando miramos con el ojo interior, vemos que hay un contexto más vacío dentro. Ahora, para la meditación, no solamente es propicio, es necesario, digamos, ir digamos, accediendo a esta mente más vacía, sino que tiene que haber alerta, tiene que haber atención. Bien, alerta no es en el sentido de estar así con miedo de que algo me pase, no, alerta significa estar atento, vigilante, vigilante, atento, muy atento, una atención muy, muy plena. Bien, y estas dos cosas pueden ser una especie de, podríamos decirlo así, pueden ser propiciadas por el paso anterior que mencionamos. Es decir, cuando reducimos la actividad, reducimos lo suficiente la actividad superficial de la mente, lo que logramos principalmente es calma. Lo percibimos como una mayor calma, nos sentimos más tranquilos. Y de a poco la mente se va liberando de esa cantidad de contenidos, empezamos a sentir mayor vacío interior, también a partir de ese mayor vacío percibimos nuestra mente como si fuera más limpia, ¿no? Más limpia, más despejada, y eso favorece la atención. Entonces logramos una mente vacía y alerta casi sin esfuerzo, o sea, podemos mantener eso casi sin esfuerzo. Entonces, pensemos, todo el que ha tenido alguna vez alguna mínima experiencia de esta mente alerta y vacía, en una mente con esas características es mucho más fácil, digamos, ¿no? Es mucho más propicio establecer el contacto con lo divino, que es el verdadero objetivo de la meditación. Bien, entonces, la realidad es que solamente cuando vamos más allá de la mente, y más allá de la mente, por ahora podemos decir que es más allá de todo ese mundo personal, de pensamientos, de emociones, lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, el pasado, el futuro. Cuando vamos, es solamente cuando vamos más allá de ese mundo, cuando hay un poco más de calma en esa superficie, bien, es que podemos realmente establecer un contacto con lo divino. Entonces, bueno, quien tenga intenciones de traer un poco más digamos, la visión espiritual del mundo, que tenga interés de darle significado a su vida, que no le dé lo mismo vivir de cualquier manera, ni hacer las cosas de cualquier manera, bueno, podrá tener en cuenta que en la técnica de la meditación, esto es válido también, después vamos a ver que la meditación no es, digamos, exclusivamente meditación, que no se puede lograr en asana, por ejemplo. Es totalmente posible lograrlo. Bien, entonces, solamente de esta manera es posible establecer un contacto con lo divino. Bien, cuando uno va más allá, o sea, calma la mente, limpia la mente y logra una mente que esté más vacía y alerta, vigilante, atenta. De esa manera es posible, bien, establecer un contacto con lo divino. Pero aquí hay un punto, que
bueno, todas las personas que hayan meditado alguna vez o por un tiempo van a notar una diferencia, que nosotros, bueno, también lo hablamos en los cursos, que muchas veces uno puede alcanzar una mente vacía y atenta, ¿bien? Pero eso no asegura 100% el contacto con lo divino. ¿Por qué? Porque falta un elemento que es la conciencia. Es decir, yo puedo ser consciente de la misma manera que, por ejemplo, cierro los ojos y puedo observar los pensamientos, puedo observar la respiración, que es lo más común cuando uno inicia una meditación. ¿Qué hace? Observa el cuerpo, observa la respiración, observa los pensamientos, los va dejando pasar, se relaja. Eso es lo típico en casi cualquier sistema. Bien, así como puedo observar que la mente tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene imágenes, que tiene que de golpe la mente está vacía, que no hay nada. Eso es un gran paso. Eso es un gran paso. Pero no alcanza para establecer un contacto con lo divino. Para establecer un contacto con lo divino hay que hacerlo conscientemente. Es decir, alguien me tiene que guiar, me tiene que mostrar que eso que está ocurriendo, o sea, ese nivel, esa profundidad a la cual llegué, esa paz que estoy teniendo, esa armonía, ese mismo que observa la mente, ¿m? Es mi verdadera esencia. Y solo cuando soy consciente de esa realidad es que se establece el contacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente con vaciar la mente y estar atento a lo que pasa en la mente no asegura un contacto directo y consciente con lo divino. ¿Correcto? Lo dejo para seguir reflexionando. Bueno, acá hay otra imagen en la cual se ve un grupo de personas que en una oficina, aparentemente un grupo de personas del rubro tecnológico, vestidos sí, con ropa formal de oficina, hay una computadora que se ve detrás, y bueno, obviamente los cuadritos de texto están en inglés, hay un instructor, están todos sentados en el piso, en la oficina, sentados sobre almohadones, y bueno, con el que guía la meditación, en postura de meditación, ¿no? Están sentados y tiene hasta los dedos puestos en postura de meditación. Bueno, y hace algunos paralelismos que tienen que ver con la tecnología, con la computación, con la meditación. Voy a ver si podemos traducirlo al español. Dice, en el buscador de tu mente, o sea, está guiando la meditación, ¿no? Entonces, como son todas personas del ámbito tecnológico, bueno, se usan expresiones de ese tipo. Entonces dice, en el buscador de tu mente, bueno, limpia tu caché, digamos, que son todos los datos que toman las páginas web, ¿no? De nosotros cuando accedemos a ellas. Entonces, limpia todo tu caché. Ahora, borra tu historia, tu historial de navegación, ¿no? Y ahora navega en una página web en blanco. Bueno, nada, un poco de humor que el maestro Ramesh le gusta colocar. Vamos a ver, siguiendo con los fundamentos, vamos a continuar con lo que dice Sri Aurobindo. Sri Aurobindo habla de 4, por decirlo así, condiciones o fundamentos para la meditación, ¿no? 2 condiciones externas y 2 condiciones internas. Las 2 condiciones externas para la meditación, o sea, la meditación implica tanto el ejercicio, o sea, la práctica de meditación, como el objetivo de la meditación, ¿no? Es como decir, yoga. La palabra yoga involucra tanto los ejercicios que hago en el yoga, como el hecho del para qué lo hago, es decir, del objetivo del yoga, que es la unión. Entonces, cuando decimos yoga, tenemos que pensar en las 2 cosas, no solamente en el ejercicio. Bueno,
¿Cuáles son entonces las dos condiciones externas de la meditación? Primero, soledad y privacidad o aislamiento, digamos, ¿no? Es decir, eh, no es que sea indispensable estar solo y aislado, un poquito aislado, así, reservar un cuarto que tenga poco ruido, que tenga bueno, pocos estímulos externos, donde no tenga cierta armonía también. No es que sea indispensable y obligatorio, porque en el yoga integral no hay nada obligatorio, pero sí que propicia mucho la meditación. Es decir, si uno tiene, imaginemos, que lo primero dijimos que debería ocurrir en la mente de la persona es silenciar o reducir un poco la actividad superficial, pensamientos, emociones. Si la persona quiere sentarse a meditar o quiere iniciar una meditación y está en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay gente en movimiento todo el tiempo, donde hay muchos estímulos externos, donde hay, bueno, de todo tipo de distracciones, va a ser muy, pero muy difícil que pueda lograr calmar la superficie de la mente, a menos que sea un practicante muy, pero muy entrenado o que haya logrado tal nivel de estado meditativo que ningún evento externo lo saca de allí. ¿Bien? Pero para la mayoría de las personas eso no ocurre todavía. Por lo tanto, las condiciones externas son obvias, ¿no? O sea, cierta soledad quiere decir de estar en un lugar donde uno pueda estar más solo, por decirlo así, para que no haya tanto movimiento, tanto intercambio, ¿no? Y uno pueda retraerse a la práctica. Y la privacidad tiene que ver con eso también, con aislarse un poquito, tener más silencio, más quietud, más calma en el entorno, digamos. Entonces, bueno, es como que se está buscando empezar con la calma afuera para poder propiciarla adentro. Si bien no son características obligatorias, son muy propicias porque para la mayoría de las personas funcionan. Bueno, ¿y cuáles son bueno, perdón, la segunda característica es la quietud del cuerpo, como dijimos, ¿no? En asana. Asana, yoga asana, necesita stira sukham, que es estabilidad y confort, ¿no? Entonces, la postura de meditación que con las piernas cruzadas, independientemente de cómo sea, para la mayoría de las personas es, digamos, buscando la forma de cada uno, ¿no? Pero es una postura muy confortable para el cuerpo. Si alguno tiene problemas articulares en las rodillas, bueno, eso no, las rodillas no es algo, o las piernas no es algo tan central, sino la posición de la columna es lo que cuenta. Entonces la columna erguida es una postura muy natural y muy cómoda, si uno lo hace de manera relajada, que hecha de la manera correcta, requiere muy poco esfuerzo para mantenerla. ¿Bien? Entonces, de vuelta, como dijimos en asana, la quietud del cuerpo ayuda a eliminar, bueno, exactamente eso, la inquietud, la estabilidad del cuerpo ayuda a evitar la inquietud y eso propicia la quietud mental. Entonces, la quietud del cuerpo, dado que cuerpo y mente están íntimamente conectados, mejora o propicia o favorece la quietud en la mente. ¿Y qué es la quietud en la mente? Un mayor silencio. ¿Mm? Bueno, las condiciones las condiciones internas son la concentración de la voluntad y la pureza y la tranquilidad. Concentración de la voluntad significa que no significa, digamos, el tipo de pensamiento de, bueno, estoy determinado a meditar y voy a meditar, pase lo que pase. No es ese tipo de determinación de la que se está hablando, sino donde, es decir, nuestra intención, ¿no? Nuestra energía mental está focalizada en mirar hacia adentro, en llevar una actitud interior, en contactar con lo divino. A eso se refiere con la concentración de la voluntad. Y obviamente cuando llevamos la intención hacia la conexión con lo divino y dejamos de estar pendiente un poco del afuera, no solo del afuera externo a nosotros, sino de la superficie de la mente. Y luego la pureza y la calma tiene que ver con que a ver,
algo que muchas veces pasa, ¿no? Que el estrés, por decirlo así, cotidiano que un ser humano tiene, se reemplaza por el estrés de tener que meditar, ¿no? Y es algo bastante paradójico, ya, ¿no? Cuando uno se preocupa demasiado por tener que hacer determinada técnica, por tener que meditar tanto tiempo, por tener que meditar tantos días, bueno, un estrés reemplaza al otro y bueno, no es lo ideal porque la mente, podemos estar practicando, pero la mente se mantiene dando vueltas en círculos. Bueno, básicamente entonces la pureza ya lo hablamos con los yamas y niyamas, ¿no? Tiene que ver con eliminar, ¿se acuerdan? Santoya, perdón, Shaucha, la limpieza a nivel emocional, eliminar las emociones negativas, los que llaman los 6 enemigos, a nivel mental, eh, 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 eliminar todo tipo de pensamientos innecesarios, obviamente los negativos, y retener solamente los pensamientos que tienen que ver con en este caso, con la meditación. Entonces, liberarnos de las negatividades y la pureza en todo sentido, pensamiento y emociones, y entonces eso nos permitiría alcanzar una mayor limpieza, si se quiere, barra purificación en la mente, y obviamente cuando uno se libera de las emociones negativas y los pensamientos y tiene mayor focalización en lo divino, que vamos a ver después eso, vamos a dar una clase también sobre el manejo del estrés. El manejo, ahora, la liberación definitiva del estrés solamente puede lograrse yendo más allá de la mente. ¿Y qué es lo que está más allá de la mente? El alma. Es decir, digo sencillamente, después lo vamos a ver en detalle, si uno no establece un fundamento más allá de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestra individualidad, no hay solución definitiva. ¿Por qué? Porque la raíz del estrés está allí. La raíz del estrés básicamente es digamos, es no tener un ancla, no tener un fundamento sólido, permanente, absoluto, en el cual poder entregarse, confiar y soltarse. Por lo tanto, de otra manera, lo único que vamos a poder conseguir es, en el mejor de los casos, un bienestar o una solución parcial y transitoria. Bueno, pero volvamos entonces a los fundamentos. Dijimos condiciones externas, soledad y privacidad, quietud del cuerpo, condiciones internas que menciona Sri Aurobindo, concentración de la voluntad, pureza y tranquilidad. De esa manera propiciaríamos una mente más calma, más clara para el contacto con lo divino. Ahora vamos a ver, existió una persona llamada Herbert Benson que era parte del Instituto Cuerpo-Mente de Harvard en los años 70, y el famoso Maharishi Mahesh Yogi, que seguramente muchos conocerán, bueno, le encargó, le pidió que hiciera una investigación sobre los beneficios de la meditación trascendental. Entonces, bueno, aparentemente Herbert le accedió, pero siempre y cuando el Maharishi le permitiera publicar los resultados, aunque no fueran positivos. Bueno, obviamente el Maharishi aceptó, y bueno, y lo que encontró Herbert Benson haciendo un estudio de disciplinas, investigación de disciplinas meditativas del mundo, ¿no? Descubrió que todas las técnicas meditativas alrededor del mundo, las principales, digamos, ¿no? Tienen 4 fundamentos esenciales, 4 características fundamentales. ¿Y cuáles son esas? Primero, un ambiente silencioso. ¿Ven? Algo parecido a lo que dice Aurobindo, Sri Aurobindo. Luego, tener una posición cómoda. Bien, ¿por qué una posición? El ambiente silencioso ya sabemos, porque si tenemos un ambiente ruidoso, con mucho movimiento, muchos estímulos externos, eso no es porque uno no tenga talento para meditar. O sea, es que los sentidos físicos
se van con los estímulos externos. Entonces es muy difícil. Nos llevaría todo el tiempo, toda la energía, tratar de mantener nuestros sentidos aquí mirando para adentro si estamos constantemente con ruido alrededor y bullicio y movimiento, etcétera, etcétera. Bien, además una posición cómoda también tiene su sentido. Si uno está en una posición que, no sé, tiene desconfort, tiene dolor, no es equilibrada el movimiento, por lo cual está alineado, no es equilibrado, por lo cual produce también alguna incomodidad. Bueno, es muy difícil poder entrar en la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque esa parte del cuerpo va a estar llamando la atención todo el tiempo. ¿Bien? Y si me llama la atención no voy a poder pasar ni siquiera de la etapa inicial. Por lo tanto, una posición cómoda es importante. Ahora, algunas personas preguntan, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero por qué se medita sentado generalmente y no acostado? Porque tiene que ser cómoda, pero tiene que poder propiciar la atención, la conciencia. No es que no se pueda hacerlo acostado, pero uno acostado tiende a dormirse, porque es el hábito, ¿no? Uno duerme acostado. Algunas personas tienen la habilidad de dormirse parados, pero eso es otra habilidad, otro sí que muchos no tenemos. Bueno, también el tercer elemento es un dispositivo mental, es decir, una técnica, un método que se utiliza para el proceso de la meditación. Ahora vamos a ver digamos, de qué va ese proceso, que es el que describe Patanjali paso a paso, ¿no? O rama a rama. Y luego una actitud pasiva, es decir, una actitud de observación, de pasiva, no activa en el sentido de estar todo el tiempo haciendo algo. Puede que haya alguna actividad mental, como decir, bueno, me concentro en algo, recito un mantra mentalmente, llevo mi atención para aquí o para allá. Bueno, eso es una acción mental, pero la actitud pasiva se refiere a una actitud mayormente contemplativa. Estos 4 fundamentos, Herbert Benson descubrió que son parte de toda técnica meditativa alrededor del mundo. Ambiente silencioso, posición cómoda, dispositivo mental y actitud pasiva. Bueno, cuando hablamos de dispositivo mental, ¿qué significa? El método, o sea, por decirlo así, el estilo de la técnica. Bien. En ese sentido, hay dos grandes grupos. Están los tipos de meditaciones que son del tipo de concentración, es decir, focalizar la atención voluntariamente en algo, como puede ser pensar en algo en particular, traer una determinada imagen a la mente, recitar una palabra, un mantra, lo que fuere, focalizar en alguna parte del cuerpo o en algún centro energético. Quiere decir, la atención puesta focalizada en un lugar. ¿Bien? Y hay otros estilos que son del estilo de la atención plena o la contemplación, si se quiere, que tiene que ver no con llevar la atención para un lado o para otro y sostenerla, sino con una atención plena más abarcativa, ¿bien? Pero desapegada, pasiva, digamos, consciente pero pasiva. Entonces, digamos, dentro de estos 2 grupos vamos a encontrar prácticamente todos los métodos de meditación que existen y que hayan existido. Bueno, llegamos ahora al yoga de Patanjali. El Ashtanga Yoga de Patanjali. En las clases anteriores sobre Raja Yoga vimos Yama, las restricciones, y vimos Niyama también, ¿qué significa regla? Pero podemos llamarlo como lo que hay que hacer en el yoga. Entonces, Yama es lo que no hay que hacer en el yoga, lo que hay que moderar, lo que hay que disminuir. Niyama, lo que sí deberíamos hacer. Y todo esto tiene un sentido de poder tener una especie de preparación, ¿no? Es como un código de purificación, de autocontrol, convertirse en mejor persona no solo antes de empezar la parte técnica, sino durante. O sea, a medida que voy practicando la parte técnica,
voy también trabajando todo esto. Pero que estén antes, dijimos que tiene sentido también. Es decir, que en muchos sistemas, yama ni yama ni siquiera se menciona, digamos, ¿no? Se empieza con asana y se da. Pero eso no es lo ideal porque, bueno, cuando uno, como todo, ¿no? Cuando uno tiene herramientas valiosas y hasta poderosas, pero no tiene, no ha purificado todavía mínimamente su cuerpo y su mente, bueno, puede representar algún riesgo. Entonces, hablamos de yama, lo que no hay que hacer en el yoga, como en cinco aspectos, ¿no? Ahimsa, que es la no violencia; Satya, la verdad, no mentir, ser verdadero; Asteya, no robar; Brahmacharya, movimiento hacia Brahman, la moderación de los placeres sensoriales; y Aparigraha, no acumular. Entonces, todo eso lo que deberíamos disminuir, moderar. Y cuando hablamos de niyama, mencionamos también cinco, lo que sí hay que hacer, lo que debemos aumentar. Primero es shaucha, y dijimos la limpieza, purificación interna o externa. Interna y externa, no interna o externa. Dijimos santoya, contentamiento, estar contento con lo que uno tiene, pero no por obligación o porque alguien lo dijo, sino porque comprendo, porque soy capaz de ver eh, toda la abundancia que tengo y todo lo que tengo, ¿no? Pero bueno, el contentamiento es muy difícil de lograr si uno no reduce, a ver, no cambia su percepción, ese es el punto. O sea, el yoga no es posible, ninguna mejora real es posible, ninguna transformación humana es posible si uno no cambia su visión del mundo. O sea, si uno tiene una visión de carencia, lleno de pensamientos negativos, está siempre insatisfecho, o sea, ignorando todo lo que tiene alrededor, lleno de contenidos en su mente, bueno, es muy difícil que uno pueda lograr algún tipo de avance real en el yoga y permanente. Va a estar, lo que va a suceder es que va a tomar clase, va a hacer práctica, se va a relajar, pero va a volver a su vida y va a sufrir. Va a volver a la práctica, se va a relajar y va a sufrir. O sea, con lo cual el yoga va a ser una especie de elemento que se usa para suavizar un poquito el malestar, pero nunca hay felicidad, paz, plenitud. Bueno, entonces para eso se necesita un cambio de percepción, de visión, de comprensión. ¿Y qué significa ese cambio? ¿Significa que tengo que ver las cosas como alguien me dice? No, las tengo que ver como lo que son. Bien, no como alguien me dice. El que me ayuda a ver las cosas como lo que son, a dejar de ignorar lo que tengo enfrente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si uno no se da cuenta que su esencia, por ejemplo, no es el ego, que su esencia es algo más profundo, más allá que el ego, entonces va a estar siempre insatisfecho y la lógica de los deseos va a gobernar su vida trayendo mucha insatisfacción. Entonces, para poder reducir, digamos, los deseos, se necesita una comprensión mayor de lo que soy, que no es otra cosa que la visión espiritual del mundo. Todo es uno y se expresa de infinitas formas diferentes, y ese uno es mi verdadera esencia, y la esencia de todo lo demás. Entonces, cuando empiezo a evaluar la cantidad de deseos y empiezo a ver, a reflexionar sobre lo que realmente necesito, desde ese fundamento, empiezo a ver que la mayoría de las cosas que tal vez que quiero no son necesarias, ni tampoco serían buenas para mí. Bien, entonces ahí empieza la dicotomía entre lo que quiero versus lo que es bueno. El ego me va a hablar de lo que quiero, guiado por las emociones, y el alma me va a hablar de lo que es bueno. Por eso, la guía del alma siempre es la mejor. Ya lo hemos dicho. Bien, a partir entonces de la guía, de esa guía más profunda, vamos a descubrir que necesito muy pocas cosas, y esas pocas cosas mantenerlas bien organizadas, bien claras. Bueno, de esa manera, dijimos, logro entonces santoya, contentamiento. Luego tapas es el tercer niyama, dijimos,
Shaucha, limpieza, Santoya, contentamiento, Tapas, concentración de la energía, Swadhyaya, el estudio de uno mismo, el estudio de sí mismo, tiene que ver con esto, con la indagación de quién soy, y el último es Ishvara Pranidhana, o entrega a este principio, a esta inteligencia divina. ¿Correcto? Entonces, estos dos, niyama, propician un código de autopurificación, de autocontrol, que es necesario para el yoga. Necesario, diríamos, previamente, antes de la práctica específica. Entonces, con una mente más purificada, bueno, no es lo mismo, ¿bien? Una mente más contaminada, aprovechar que una mente más contaminada tome los beneficios de las técnicas, que una mente más purificada tome los beneficios de las técnicas. Digamos que para que asana, pranayama, meditación, puedan, dhyana, ¿no? Puedan usar eso, exactamente, las técnicas para establecer un contacto con lo divino, es necesario yama niyama. Por eso están antes. Bueno, luego de haber visto estas clases de Yama Niyama, dijimos que los pasos o las ramas 3 a 8, ¿no?, del yoga de Patanjali las íbamos a abordar en esta clase. ¿Por qué? Porque en definitiva son, bueno, constituyen eso, el proceso de la meditación. Asana, ya hablamos, y que, digamos, tiene que tener Stira Sukham, la estabilidad y confort, ¿bien? La postura tiene que ser erecta, lo que dijimos de la columna. Es una postura, en términos generales, si uno no tiene ninguna lesión, ninguna limitación, el cuerpo, ninguna parte del cuerpo está llamando nuestra atención. Por lo tanto, es fácil entrar en el proceso de la meditación. Normalmente hay tres posturas, ¿no? Acá vemos una imagen, probablemente sea de una imagen de Patanjali, ¿no?, que tiene las piernas cruzadas y los pies por encima de los muslos. Bueno, esta postura es más difícil porque requiere mucha flexibilidad en la cadera y en las rodillas, bueno, y hay mucha gente que no la puede hacer. No es ninguna postura sacrosanta, ¿verdad? Se realiza, bueno, de acuerdo a las posibilidades, pero lo más importante es que la columna esté erecta. Esta postura se llama la postura del loto, la postura llamada Padmasana. Cuando uno se sienta con las piernas cruzadas, pero sin ponerlas sobre los muslos, se llama postura fácil o postura cómoda, Sukhasana. Y otra postura no de las más comunes, salvo uno se siente en algún banquito, es sentado sobre los talones, que se llama Vajrasana. Bueno, es fácil sentarse en un almohadón de meditación, usar algún asiento un poquito elevado para la cadera, y bueno, eso facilita mantener la columna erguida, pero ninguna postura es sacrosanta. Uno podría meditar hasta en una silla. Normalmente las manos pueden estar con los dedos entrelazados en el regazo, ¿bien? O generando con algún mudra, alguna posición específica, como juntar el dedo índice y el pulgar y extender los otros tres dedos. Es muy común también en la meditación. Los ojos normalmente se cierran para disminuir los estímulos externos, pero también se podría realizar con ojos abiertos, siempre y cuando uno no esté cambiando de foco todo el tiempo, sino que sea una mirada más desenfocada, más fija en una dirección, pero es importante que afuera no haya muchos estímulos que distraigan. Bueno, dijimos, la postura de meditación acostado no es lo ideal, y ya sabemos por qué, aunque, bueno, se podría hacer también, y llegado el caso. Bueno, tener en el ambiente, una cosa que es importante para la meditación, como la mente funciona por hábito, entonces siempre que sea posible, si uno puede mantener un cuarto reservado para la meditación bueno, con elementos auspiciosos, inspiradores, bueno, puede ser flores, imágenes de alguna deidad, un maestro, o algún aspecto de la naturaleza que nos inspire, realmente nos lleve a un lugar más profundo. Bueno, que ese lugar obviamente que esté limpio, que siempre esté sonando música armoniosa, que uno puede encender saumerios o algún aroma agradable.
bueno, eso hace, bueno, eso ayuda mucho. Son elementos que ayudan, no son indispensables. Mantener el mismo horario y el mismo lugar también genera un fuerte hábito, ¿no? O sea, si uno mantiene más o menos el horario, eso genera un hábito muy positivo. Y bueno, y en términos específicos, los horarios ideales, ¿no? ¿Por qué? Porque la atmósfera está con una energía especial, son bien temprano a la mañana, incluso antes de iniciar las actividades del día, cuando uno recién se levanta, o al atardecer cuando uno ya ha dejado ya ha realizado todas las actividades, por decirlo así. Pero bueno, si no es posible, se hace como y cuando se pueda. Normalmente la duración inicial que se sugiere es 20 minutos, ¿no? Como algo razonable. Bien realizado, con concentración, 20 minutos es mucho. Bueno, luego tenemos pranayama, ¿no? Y dijimos que en la meditación el pranayama se traduce como una respiración lenta. A diferencia del pranayama, digamos, el pranayama en el contexto de la meditación es diferente del pranayama como técnica de respiración. ¿Por qué? Digo, uno puede hacer una técnica de respiración inicialmente en la meditación bueno, como un ejercicio previo, pero en la meditación, la respiración, como uno está quieto, está muy para adentro, concentrado, la demanda de oxígeno es poca, digamos. Entonces la respiración es superficial, no es profunda, no es aquella respiración completa, profunda, y es bastante lenta. Bien, entonces aquí, en el contexto de la meditación, pranayama se refiere a la respiración lenta. Y ya dijimos que una respiración lenta, donde la exhalación es más larga naturalmente que la inhalación, bueno, propicia la relajación. Y la relajación del cuerpo, más la quietud, propician un mayor silencio en la mente. Entonces, en la meditación los requerimientos de oxígeno son menores porque el cuerpo está quieto, porque estamos, bueno, prácticamente sin ninguna demanda de extra, pero bueno, la respiración tiene que ser consciente, ese es el punto. La respiración tiene que ser consciente y la realidad es que hay muchas técnicas de meditación, muchos estilos que hacen amplio uso. No digo no, hacen amplio uso de la respiración, ¿no? En algunos casos hacen uso de la respiración haciendo ejercicios de respiración, ¿no? Controlando voluntariamente la respiración. Y en otros casos, en otros estilos, lo que hacen es usar solamente la conciencia de la respiración, dejar que la respiración fluya naturalmente y ser consciente de ella. Pero como la respiración, ya dijimos, es el puente entre el cuerpo y la mente, bueno, es un muy buen elemento para propiciar los primeros pasos de la meditación. Ahora, ¿qué pasa? Más allá de que se haga muy buen uso y todos los beneficios que tenga, Patanjali sabía que el silencio, la calma que podían producir hasta acá con pranayama, con una asana y pranayama, no iba a durar mucho. Bien, muy rápido la mente iba a empezar a, bueno, a activarse nuevamente. Entonces, bueno, viene la siguiente rama que es pratyahara, que significa técnicamente retracción, ¿no? Como retiro, ¿no? Retirar los sentidos de su contacto con los elementos o los estímulos externos, o sea, volverlos para adentro. ¿Bien? Bueno, es decir, reducir los estímulos externos. Bueno, el hecho de los tres pasos que vienen ahora, pratyahara, dharana, que es concentración, y dhyana, que es meditación, tiene que ver con esto que Patanjali sabía, que para mantener, digamos, por más tiempo, por decirlo así, este silencio interior, algo más era necesario. No solamente la conciencia de la respiración, la relajación, etcétera, etcétera. Y ahora van a ver cómo todo hace mucho sentido. Bueno, entonces, pratyahara tiene que ver con reducir los estímulos del exterior, volver los sentidos para adentro, mirar hacia adentro, si se quiere. Ahora, eso se ve en dos aspectos, ¿no? Reducir los estímulos en la mente
se ve desde un punto de vista externo, ¿no? Y desde un punto de vista interno. Desde el punto de vista externo quiere decir que, bueno, no hay estímulos o incomodidades que vienen del cuerpo, porque hay dolor, porque hay una postura que no sea confortable. Bueno, se cierran los ojos, entonces de esa manera se reducen estímulos del exterior. El ambiente donde estamos no tiene mucho ruido, tampoco no está ni muy iluminado ni poco iluminado. Bueno, no hay mucho ruido, como dijimos, pero porque elegimos un ambiente calmo para meditar, pero bueno, sonidos hay siempre, ¿no? Podemos detectar sonidos, incluso de, no sé, de los elementos que tenemos en el domicilio, ¿no? El sonido de la heladera, de un lavarropa, alguien que pasa caminando, un auto a lo lejos, alguien que habla en otra parte del domicilio. Bueno, en ese caso no se puede eliminar todos los sonidos, los ruidos, pero sí uno puede ignorarlos. ¿Mm? Es decir, no los podemos reducir, pero podemos sacar nuestra atención, retirar nuestra atención de allí y ponerla dentro. Y en cuanto a la reducción de los estímulos en la mente, dijimos externos y ahora internos, significa todos los tipos de pensamientos que puedan aparecer. Dejar que se disuelvan, observarlos, dejar que se disuelvan, que se vayan, no prestarles atención en el sentido de, como si no, hay algunos tipos de meditación que usan la palabra perder interés, ¿no? Como si algo que no me interesara. Entonces, no es que no soy consciente, pero no tengo interés. Dejo que venga y que se vaya, así como vino se vaya. Bien, entonces de esa manera se podría lograr esta interiorización, pratyahara, reduciendo los estímulos externos e internos. Bien, de vuelta. En este nivel tenemos una mente vacía y alerta y con un grado importante de interiorización, ¿bien? Que es lo que decía Sri Aurobindo. Bien, luego viene otra rama en el sistema de Patanjali que es dharana, que significa concentración. Bien, como Patanjali sabía que el silencio, o sea, mantener ese silencio interior por mayor cantidad de tiempo no era suficiente, la postura, la respiración. Bueno, se necesita esta mayor interiorización y la concentración. ¿Y de qué va la concentración? La concentración significa, obviamente, una cierta focalización de nuestra atención. Bueno, ya hablamos de la concentración en la respiración. Bueno, hay técnicas. A ver, ya hablamos de la concentración en la respiración, pero acá estamos en un paso. Podemos decirlo de esta manera. En pranayama, en el número 4, la concentración está en la respiración. Ahora, en dharana, la concentración es a otro nivel. Ese es el punto, eso es lo que quiero decir. Es una concentración más integral. ¿Por qué? Es fácil verlo. Dijimos, los 3 instrumentos del ser humano son el cuerpo, las emociones y los pensamientos. O sea, el cuerpo y la mente son los 2 instrumentos, ¿no? Pero la mente que tiene, la parte emocional y la parte intelectual. Entonces, si nosotros solamente abordamos la parte de la respiración, que tiene que ver con el cuerpo, porque la respiración es un proceso físico, dejamos de lado la parte emocional y la parte intelectual, con lo cual, digamos, no logramos una concentración a ese nivel, una focalización que nos permita, por decirlo así, profundizar en ese silencio. El silencio dura poco y bueno, y es más difícil establecer el contacto con lo divino. Bien, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, esta concentración más integral a nivel emocional? Significa que nos concentramos en algo que involucra algún aspecto que involucra los sentimientos. Por ejemplo, algún sentimiento de devoción. Entonces, algo que me inspire, puede ser, no sé, la imagen de algún maestro, la imagen de alguna deidad, algún aspecto de la naturaleza, algo que me conecte emocionalmente, ¿no? Que traiga ese sentido devocional. Bueno, tiene que ver con esto. Eso se usa en muchas tradiciones, ¿no? ¿Cuántas técnicas de meditación que hay que usan ciertas palabras que se refieren
a una determinada enseñanza, usan la imagen de un maestro, usan la imagen de una deidad, usan, no sé, me imagino, ¿no? Ciertos entornos de la naturaleza, pero con un sentido devocional. Nos lleva a una concentración más integral desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista intelectual. Significa realizar algún tipo de actividad mental que esté relacionado con el objetivo de la devoción. Por ejemplo, puede ser un mantra, ¿no? O alguna serie de palabras, o a veces reflexionar, ¿no? Hay ciertas, no es lo más común tal vez, pero algunas tradiciones que usan reflexionar, esa reflexión sostenida sobre aquello que es el objeto de nuestra devoción. Un maestro, una deidad, una enseñanza. Entonces, de esa manera, la concentración a nivel mental, a nivel racional, a nivel de los pensamientos, capta nuestra mente, la atrapa a otro nivel y logramos una concentración mucho mayor, mucho más integral. Y eso da lugar a o sea, propicia algo que tiene que ver con colocar la mente enganchar, en colocar la mente en algo que es mecánico, que es repetitivo y simple, ¿no? De modo que la mente no se distraiga. Entonces es importante que se vea este aspecto. ¿Por qué? Que había el nombre específico que es la palabra dhyana, que sería el estado meditativo. La mente, como dice, a ver si dice aquí, bueno, y la supraconciencia, ¿no? Bueno, el estado meditativo, ¿no? En el vacío de la mente, ese vacío de la mente no puede permanecer por mucho tiempo. O sea, ¿por qué? Porque hay una frase muy usada que dice, la mente aborrece el vacío, ¿no? Es decir, de aquí a poco va a empezar a haber algún contenido, algún movimiento, algún pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Es muy simple digamos, lo que se hace, y esto viene con una historia que lo grafica muy bien. En el sur de India hay un festival, en la provincia de Kerala, donde se hace una procesión con los elefantes que van de un lugar a otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los elefantes, o sea, y tienen está la persona que está arriba, ¿no? Como guiando al elefante. El elefante en su caminar generalmente, están las tiendas, ¿no? Ahí al lado del camino, y bueno, generalmente va con la trompa, agarra cocos, ¿no? Y se los come. Entonces, para evitar que el elefante haga esto, le dan un palo, ¿no? Que tiene que sostener con la trompa sin que se le caiga. O sea, le dan una tarea. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? O sea, en definitiva, la técnica o la concentración en esto o aquello, en una imagen, en el pensamiento, en la respiración, lo que está haciendo es cumpliendo una función similar a la del palo que tiene que llevar el elefante. Quiere decir, si el elefante quiere agarrar un coco, deja caer el palo. Quiere decir que no está cumpliendo con su función. Entonces, como lleva el palo y no quiere dejar caer el palo, no va digamos, no va a agarrar un coco. Con la mente pasa lo mismo. Si tiene una tarea, si tiene una función, tiene algo que hacer, digamos, si para poder distraerse tiene que dejar de realizar, lo que está haciendo. Bien, entonces, de esta manera se logra una concentración más integral y se llega a lo que llamamos meditación, dhyana. Uno podría preguntar, acá tenemos una imagen también de humor, uno podría preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces concentrarse en este tipo de cosas? Bueno, porque cuando uno se concentra en algo, por ejemplo, una imagen significativa, que significa algo superior, que es inspiradora para uno, eso cambia, ¿no? Lo que es inspirador o que nos mueve emocionalmente no es igual para todos, pero cada uno tiene que buscar aquello que lo inspire.
Por eso no puede tener una misma meditación para todo el mundo en todos lados. Depende de la naturaleza de cada uno. Pero tiene que tener esto de conectarme emocionalmente, que simbolice, digamos, que dé la idea de algo superior, ¿no? Que me inspire en alguna medida. Eso me ayuda muchísimo a la concentración y la vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil para la mente humana concentrarse en algo neutral, ¿no? No sé, imaginemos que la meditación consiste en poner la mente en blanco, ¿no? Independientemente de lo que eso signifique. Sería muy difícil para una persona estar, ni les digo 20 minutos, 5 minutos con la mente en blanco, porque probablemente no signifique nada para la persona, no hay ninguna conexión emocional, no hay ninguna inspiración interna, entonces se vuelve mucho más difícil de sostener y probablemente genere el efecto contrario. Entonces, el hecho de conectar con algo inspirador es muy inteligente para el proceso de la meditación. Bueno, acá tenemos otra imagen, también como una oficina, un grupo del ambiente tecnológico. Bueno, están todos meditando y el instructor está guiando en posición de meditación. Dice, a ver si lo puedo traducir, dice, imagine un estado de quietud, un oasis de calma, donde tengas que dejar atrás todo el ruido y la obstrucción y las distracciones y experimenta la verdadera paz. Esto dice la instructora, es una mujer. Bueno, hay una persona, digamos, de los que están, de los alumnos, por decirlo así, están como en una oficina para cumplir con esta guía que le dice la instructora de meditación. Dejar todo atrás, encontrar una experiencia de paz interior o de verdadera paz. Bueno, una de las oficinistas se imagina una playa con una palmera, una isla muy tranquila, un mar. Otro oficinista se imagina viajando en un velero, en el mar, muy despejado el cielo. Y el tercero se imagina como si estuviera en una computadora, ¿no? Donde le aparece una frase diciendo, ¿estás seguro de borrar permanentemente tu cuenta de Facebook? Y tiene un dedo haciendo clic en confirmar. Bueno, un poco de humor en todo esto. Bueno, vamos llegando al final entonces. ¿Cómo meditar? Ahora, el manejo de los pensamientos. El manejo de los pensamientos es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un mínimo manejo de los pensamientos, no hablemos de meditar, sino es difícil tener un poco de calma en la mente. ¿Bien? Bueno, el primer paso para el manejo de los pensamientos tiene que ver con ignorarlos, como dijimos, no prestarles atención, desinteresarse, ¿bien? Contemplarlos y dejar que se disuelvan. Todo el mundo tiene pensamientos, no hay quien no tenga pensamientos en la meditación. El asunto es la calidad de los pensamientos. No es que los principiantes tienen más pensamientos y los avanzados menos pensamientos. Todos tienen pensamientos. Pero es muy, muy importante, digamos, para esto de ignorar los pensamientos y empezar a manejar estos contenidos, reducir o eliminar la crítica a uno mismo, ¿no? Que es a veces un estrés que reemplaza a otros tipos de estrés, ¿no? Todo eso hay que eliminarlo. Entonces, bueno, el segundo paso, el segundo aspecto, además de ignorarlos, tenemos que rechazar esos pensamientos, es decir, sacarlos voluntariamente. Y bueno, quiere decir, cuando uno no se involucra, ¿no? O sea, pierde interés, los descarta, digamos, coloca su atención donde tiene que estar, deja de hablar con uno mismo, digamos. En la meditación, este diálogo interno a ese nivel, lo único que genera es más agitación bueno, y distracción en definitiva. Entonces, no hablar con uno mismo, descartarlo y llevar nuestra atención donde tiene que ir. Y luego, en la meditación en sí misma, muchas veces vienen pensamientos de cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Es muy común, uno se sienta a meditar un ratito y viene, tengo que hablar con tal persona, no me tengo que olvidar de tal cosa, tengo que, tengo que pagar tal cuenta, hay que comprar tal, tengo que ir a hacer las compras. Bueno, y todo eso viene involuntariamente. Entonces, bueno, a veces se sugiere tener un anotador al lado. Entonces, incluso con los ojos cerrados, si uno tiene un lápiz o una lapicera, puede anotar alguna palabra que cuando termine la meditación me haga recordar esto que vino. Bueno, en la meditación ya dijimos que había dos tipos, los tipos de concentración, el tipo de la concentración, que ya sabemos a qué se refiere, y el tipo de la atención plena, ¿no? O muy conocido como mindfulness. Ahora, ¿qué significa atención plena? Significa, bueno, el maestro Ramesh hace un juego de palabras, ¿no? Dice mindful o mindful. Mindful significa mente llena de, entonces, él dice, mindfulness o mindful significa atento o la mente llena. Bueno, un juego de palabras. Entonces, atención plena no es llenar la mente, ¿no? Sino que tiene que ver con ser consciente de aquello de lo que la mente está llena, ¿no? Atención plena significa esto. Entonces, el tipo de meditación, de atención plena, de mindfulness, lo que hace es la conciencia, pero una conciencia abarcativa, contemplativa, de todo aquello que está allí. Bueno, en este sentido del mindfulness o de la atención plena, la madre estableció cuatro aspectos, digamos, que tiene esto del manejo de los pensamientos, de la atención plena, bueno, que surgen de un comentario que hizo la madre sobre un texto muy ancestral del budismo, que es el Dhammapada. Entonces, en los comentarios sobre el Dhammapada, la madre dice que primero uno debe observar los pensamientos, ¿no? Es decir, ser consciente de ellos, pero sin tratar de hacer nada. El primer paso, o sea, sin ese paso nada es posible. El segundo paso es clasificarlos en aquellos pensamientos que vale la pena tener, que son necesarios, y aquellos que no, digamos, ¿no? Por ejemplo, algo muy común es la anticipación de algo que va a suceder. ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si me critican? ¿Y si no me sale? ¿Y si no pasa lo que yo quiero? Todo ese tipo de pensamientos son absolutamente innecesarios y uno puede tenerlos en su mente durante días, semanas, meses, y son profundamente estresantes. Bueno, aparece el miedo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada con eso. Solo tengo cierto control sobre lo que puedo hacer, digamos, es decir, sobre la acción. Yo puedo dar lo mejor en mi acción, lo mejor que sea posible para mí en ese momento. ¿Bien? Pero no tengo control sobre el resultado. Entonces, todo ese tipo de pensamientos son innecesarios. Aunque en muchos casos uno esté muy, muy enamorado de ese funcionamiento, es bastante negativo para nosotros. Bueno, cuando uno se da cuenta que son muy innecesarios, los va descartando, entonces los clasifica. ¿Y cuál es el resultado de esa clasificación? Que hay un filtro. Entonces, los pensamientos que no son necesarios se descartan y quedan solamente los que son estrictamente necesarios, constructivos, los que valen la pena tener, y generalmente son los que tienen que ver con el aquí y ahora, y son los esenciales, los fundamentales. Entonces uno descubre que se queda con muy pocos pensamientos, y ya dijimos que muy pocos pensamientos colabora a una mente más tranquila, y una mente más tranquila es una mente más propicia para el estado meditativo, con lo cual el estado meditativo no estaría tan lejos de la vida cotidiana. Bueno, y el paso 4 es la maestría, ¿no? Es decir, bueno, esto ya es algo bastante lejos, digamos, pero cuando uno tiene dominio total sobre los pensamientos, quiere decir que solo los pensamientos que valen la pena tener son los que vamos a albergar. Entonces, la función de la mente es pensar, así como la función del corazón es latir. Por eso, el asunto no es dejar de pensar, sino controlar la calidad de lo que pensamos.
Bueno, acá el maestro Ramesh amplía un poco la idea de la meditación en la postura sentada. Es cierto que es lo más común, pero no es lo único. ¿Bien? Entonces, bueno, hay variedad. Es decir, con la misma actitud interior de conciencia, de atención, de absorción. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de personas, una foto, caminando en un laberinto dibujado, digamos, en el pasto, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como no es un camino lineal, entonces uno tiene que estar consciente todo el tiempo de los pasos que da, además si acopla a su caminar la conciencia de la respiración, de los movimientos y algún tipo de oración, bueno, se vuelve una práctica también meditativa. Bueno, la danza, la famosa danza sufi, ¿no? De los derviches, tenemos una imagen, bueno, de la danza, ¿no? Una danza puede también expresar con las mismas características ese estado meditativo, una caminata en la naturaleza, cuidar de las plantas. Todo esto pueden ser formas de llevar, digamos, la meditación a otros ámbitos que no es el de estar sentado, que es lo más común y corriente. Quiere decir que la meditación en realidad es absorción total en una actividad que no requiere atención analítica o pensamiento dirigido. O dicho de manera más sencilla, es una actividad mental regulada y restringida. No es cualquier cosa. Actividad mental regulada y restringida con, ¿no?, conexión con lo divino. Bien, por último, entonces la meditación en el yoga integral. La madre dice que uno puede progresar a través de la meditación, pero a través del trabajo, es decir, la tarea que uno hace, siempre que se haga con el espíritu correcto, se puede progresar 10 veces más, ¿no? Poniendo un poco en contexto de que la meditación, las técnicas de meditación es bueno, pero no es una panacea, digamos, ¿no? Es muy bueno, pero incluso pueden existir personas que no tengan interés, no les guste, que no se sientan cómodas, que que no les llama meditar, o no lo pueden hacer, ¿no? No se pueden concentrar, bueno, entonces no tiene sentido que digamos, eh, digamos, que la persona esté sufriendo con la meditación si no es para ella. Entonces, quiere decir, entonces la madre pone en contexto diciendo, bueno, es muy buena la meditación y puede progresar, pero uno puede progresar 10 veces más si llevara la actitud correcta, que es la actitud yógica, a su tarea en la vida, a cualquier cosa que haga, ¿no? Entonces podemos tener una persona que tal vez, no sé, supongamos que una persona muy activa, que le gusta hacer cosas, puede tener una persona que está haciendo alguna tarea, no sé, imaginemos, en la sociedad social, pero con el espíritu correcto, eso puede progresar más espiritualmente a través de esa actividad que estando horas sentado en una habitación meditando. Bueno, como es la característica del yoga integral, ninguna técnica es prescripta, es decir, no hay obligación ni se prescribe ninguna técnica de meditación específica para ser hecha todo el tiempo en todos lados, pero tampoco ninguna se prohíbe, ¿no? Se deja a criterio de la persona. Bueno, la meditación es aceptable, pero no es necesaria ni suficiente. Quiere decir que no es exclusivamente necesaria, uno puede lograr los beneficios por otras maneras, por otros caminos, por otros aspectos, y tampoco es suficiente, es decir, que solamente haciéndola tampoco alcanza para el objetivo final del yoga. Bueno, y la madre también habló de la meditación dinámica, ¿no? Que esto que cambia al individuo, es decir, en la meditación dinámica se refiere en actividad, ¿no? Significa moverse como dice el Bhagavad Gita, de tamas a rayas y de rayas a sattva. Sería de la inercia al movimiento y del movimiento al movimiento iluminado, digamos, a la acción iluminada. El movimiento, de la inercia a la acción y de la acción hacia la acción iluminada. Entonces, de esta manera, bueno, uno puede ver este aspecto de la meditación en el día a día. ¿Por qué? Porque purifica las emociones y los pensamientos, hace que la persona se acerque a esa esencia, a lo divino, y se logra
un cambio, sí, una transformación del ser humano, que bueno, que debería ser el objetivo final de la meditación, ¿no? En este caso que es dinámica, es decir, no es quieta en un solo lugar, es en la actividad, digamos. Bueno, aquí tenemos una comparación entre la meditación y la oración, ¿no? O la plegaria. En la meditación uno no pide nada y escucha, digamos. En el mejor de los casos, en ese silencio interior de la meditación, ese vacío y silencio interior, uno escucha, puede escuchar la voz del alma, ¿no? Pero en el caso de la oración, uno siempre pide algo, es una actividad donde uno pide algo y donde uno dialoga con Dios o con lo divino, en el mejor de los casos, ¿no? Establece una conexión personal. Aquí tenemos una frase de Sri Aurobindo que dice: trabajo, devoción y meditación son los tres soportes del yoga. Uno puede funcionar con los tres, o dos, o uno. Hay personas que no pueden meditar de la manera establecida, que uno llama meditación, pero progresan a través del trabajo o a través de la devoción o a través de los dos juntos. Es decir, dando una idea de que la meditación, de vuelta, como la madre, la meditación es muy buena, tiene muchos beneficios, pero no es una panacea. Uno puede progresar igual o más a través de la devoción o a través de la acción, siempre y cuando sean hechos con el espíritu correcto. ¿Por qué meditar, no? La meditación puede mejorar el rendimiento académico, puede ayudar a resolver problemas y preguntas. ¿Cuántas veces tenemos dilemas para resolver en la vida y no sabemos para qué lado ir, no? Bueno, en ese sentido, la meditación puede ayudar mucho, aumenta la productividad, claro, podemos hacer más cosas en menos tiempo, al no estar dispersos, al estar claros mentalmente, concentrados, focalizados, tenemos más energía, incrementa la creatividad, reduce el estrés y bueno, y facilita también el proceso de la iluminación. Finalmente, una cosa muy importante es que no debemos dejar que los pensamientos, tales como la forma exacta de meditar, o la preocupación de por qué no puedo meditar, o alguna vez podré meditar, que todo ese tipo de cosas generen estrés en lugar de calma y paz, que es en realidad por lo que estamos intentando meditar. ¿Mm? Es decir, la rigidez, esto sería cuando uno se preocupa mucho por la forma exacta de meditar, la metodología, etcétera, etcétera, y le cuesta mucho, y se preocupa porque no puede meditar, porque no le sale, porque no se concentra, o porque se plantea, ¿alguna vez podré meditar? ¿Será para mí? Todo ese tipo de cosas lo que hacen es ir en contra de la meditación. Entonces, si no es para mí, puedo buscar otra técnica. Si considero que me beneficio, bueno, debo encontrar la metodología que sea lo más natural para mí, bien, ahora, y bueno, y aprovechar sus beneficios. En definitiva, no solo en la meditación, sino en todas las áreas, ninguna técnica es una panacea, puede ser bien reemplazada por otra, incluso que no, puede ser, que no tenga que ver con el yoga en términos formales, como un ejercicio que viene de India, puede ser un ejercicio occidental o cualquier otro, digamos, ¿no? Lo importante es para qué. ¿Mm? Y que no pierda de vista el foco que es la unión con lo divino. Bueno, vamos a algunos verdaderos falsos para terminar. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? La meditación es imposible de realizar sentado en una silla. Esta es falsa. Ya dijimos que como la meditación no es solamente ponerse en una postura determinada, puede ser hecho sentado, puede ser hecho sentado en una silla, sentado en el suelo, en un almohadón, puede ser hasta hecho de forma acostado, en el caso, y en movimiento. Segunda, en yoga integral, A, existe una técnica única de meditación. B, no hay lugar para la meditación. C, el trabajo puede convertirse en meditación. D, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a explorar una por una. La A es falsa porque no solamente con la meditación, sino con ninguna técnica. El yoga integral no prescribe ninguna técnica única. La B también es falsa porque sí hay lugar para la meditación, se hace uso moderado de la meditación, de las técnicas. Bueno, la D ya queda descartada porque ninguna de las anteriores ya queda descartada y la respuesta correcta entonces es la C.
Si el trabajo, la tarea que uno haga, cualquier actividad que uno haga, puede convertirse en meditación, siempre que tenga la actitud correcta. Entonces, respuesta correcta, la C. La última, para liberar el estrés. A. La meditación no es necesaria ni suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Es suficiente, pero no necesaria. Y es tanto necesaria como suficiente. Bueno, esto es medio confuso leerlo todo junto. Vamos a explorar. Para liberarnos del estrés, se supone de forma permanente, ¿no? La meditación no es necesaria ni suficiente. Bueno, podría ser bastante razonable esta respuesta. Vamos a ver si hay otra mejor. ¿Por qué? Porque, digamos, que si no es necesaria, quiere decir que uno podría lograrlo a través de otras técnicas o de otras vías. Y no es suficiente porque solo con la meditación tampoco alcanza. Ya lo dijimos, necesitamos un ancla más profunda. Para liberarnos del estrés es necesaria, pero no suficiente. Bueno, la meditación es necesaria, pero no suficiente. Bueno, necesaria no, porque se puede hacer de otras maneras. Suficiente es correcto, bien. La tercera dice suficiente, pero no necesario. No, suficiente no es, porque necesitamos un ancla mayor, más profunda, y necesaria, bueno, no necesaria podría ser válido, y tanto necesaria como suficiente tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo desde otra vía y no alcanza. Entonces, la respuesta correcta es la A. La meditación no es necesaria ni suficiente para liberarse del estrés. Es decir, podemos aprovechar los beneficios de la meditación para liberar el estrés, pero si alguien no tuviera sintonía, no pudiera hacerlo, hay otras formas de liberarse del estrés. Y además, solamente con la meditación no alcanza. Solamente con la meditación podríamos lograr una liberación parcial y transitoria. Por lo tanto, no es suficiente. Una más, yoga y meditación, una afirmación. Yoga y meditación es una expresión incorrecta, lo cual es verdadero, ¿no? O sea, decir yoga y meditación es contradictorio, porque la meditación es yoga. Pero bueno, comúnmente como el yoga es igual, o sea, se asocia a posturas, entonces, bueno, se dice yoga para referirse a las posturas y se usa la palabra meditación. Entonces, si practicás yoga o haces meditación. No, en realidad, bueno, yoga y meditación es una expresión incorrecta. Y la justificación es que el yoga es parte de la meditación. Claramente, la justificación es falsa, porque es al revés. La meditación es parte del yoga. Bien, entonces la afirmación es verdadera, es una expresión incorrecta. Yoga y meditación es una expresión incorrecta, pero la justificación es falsa, porque el yoga no es parte de la meditación, es al revés. La meditación es parte del yoga. Bueno, lectura sugerida, acá hay un librito en inglés que se llama El qué, por qué y cómo de la meditación, en las palabras de Sri Aurobindo y la madre. Eso lo pueden conseguir en el ashram. Bueno, lectura sugerida también el capítulo 2 de Vuelta a la Salud a través del yoga, libro del maestro Ramesh, desmitificando la meditación. El capítulo 3 de Raja Yoga, cuidando la mente, que bueno, una parte de este capítulo les compartí en el grupo, en el artículo, de otro libro del maestro Ramesh, Comprendiendo la espiritualidad y viviéndola 24/7, tiene varios pasajes sobre la meditación. Y también, bueno, ensayos en este libro de sabiduría espiritual en pequeñas dosis, ensayos sobre meditación, mindfulness, etc. Muchas gracias. Marce, hay una pregunta en el chat de Agus Rascolbel. Pregunta, si hay dolor en el cuerpo, entonces la meditación podría hacerse igual concientizando el dolor. Sí, muchas veces el dolor puede ser fruto de tensiones, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente bueno, de las incomodidades, podríamos decirlo más genéricamente, las incomodidades vienen bueno, empiezan ¿cómo decirlo?, a ser liberadas, a disolverse, ¿bien?
Pero ¿qué pasa? Llega un punto que si en algún momento, si hay o sea, alguna limitación corporal, ¿no? Hay, la postura que hemos elegido para meditar es incómoda, digamos, no es posible para nosotros mantenerlas durante cierto tiempo, ¿no? Por falta de lo que sea, de flexibilidad, tenemos alguna limitación corporal, como puede ser artritis, artrosis, dolores, falta de flexibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso hace digamos, el dolor o la incomodidad sea muy difícil de poder ser liberado a un nivel en el cual no llame la atención todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, no se encuentra mucho sentido en estar peleando con el cuerpo o aguantando el dolor, porque eso digamos, nos distraería de la práctica y no podríamos realizar. Entonces, tiene mucho más sentido buscar otra postura que sea posible, más confortable y que a la vez permita mantener la conciencia en la práctica. ¿Algo más? En el chat es la única pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, damos por terminada la clase. Vamos a cerrar con unos instantes de silencio y música y nos vemos en la próxima clase. Namaste. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.